Luis Petri es precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Luis? Jorge Aranda soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿No se está calentando demasiado todo? No debería pasar por estos carriles la campaña, porque debería ser una campaña de propuestas y en donde le hablemos a los argentinos de cómo le vamos a resolver el principal problema que hoy tienen, que es la inflación, y que obliga a que el 63% de las familias argentinas se endeuden para comer, que 7 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina, y deberíamos hablar de cómo vamos a resolver estos problemas, de cómo vamos a resolver el problema del narcotráfico en Rosario, de cómo vamos a resolver el problema del empleo en el país y de las economías regionales, y lamentablemente entramos en las descalificaciones respecto de la forma de encarar y de resolver los problemas, porque Patricia lo ha dicho con total claridad. Los cambios tienen que ser profundos y los cambios tienen que ser a fondo. Y los cambios tienen que ser desde el primer momento en que uno llega. El problema con estos tonos de campaña, ¿sabes cuál es? Que después se van a tener que juntar. Exactamente. Después del 13 vamos a tener que estar todos juntos, Jorge. Después del 13... Y además el rival a vencer es el kirchnerismo, es Massa y es el populismo que está enquistado en la República Argentina, que lo representa el kirchnerismo durante más de 20 años y que está sostenido por las organizaciones piqueteras y por el sindicalismo en la República Argentina, con los que vas a tener que confrontar, Jorge, inevitablemente, porque si no las cosas no van a cambiar en la Argentina. ¿Sabes cuántos piquetes hubieron el año pasado en la Argentina? 9.000. Sí. 9.000 piquetes se contabilizaron. Entonces no van a poder acordar con las organizaciones piqueteras. ¿Está claro? Tenés que ir fuertemente a enfrentarlas con todo el peso de la ley, con la justicia y con las fuerzas de seguridad. Porque de lo contrario, la Argentina va a seguir siendo un caos, como lo fue en el 2022. O vas a acordar con Baradel, que prácticamente no se ha pronunciado durante la gestión de Kicillof, pero a María Eugenia Vidal le hizo 62 paros. 62 paros. Entonces, claramente, tenés que cambiar la lógica y tenés que ir a confrontar y a enfrentar al statu quo que mantiene a la Argentina secuestrada y de rehén en un estado de decadencia permanente. Jessica. Sí, ¿qué tal, Petri? Jessica Bossi soy. Voy a ser acá de abogada del diablo y sosteniendo un poco la postura de Larreta, que es básicamente, está bien, los dos, tanto Patricia como yo, queremos llegar a un mismo lugar, la diferencia es el cómo, y ahí lo que plantea Larreta es, hay que sentarse y acordar con algunos sectores, porque si no, no están los votos. El próximo presidente probablemente no tenga una fortaleza mayoritaria por cómo está dándose la elección y va a necesitar, aunque gane en primera vuelta, va a necesitar sí o sí el apoyo de otros espacios políticos. Entonces, ¿cómo haces estos cambios que vos decís estructurales, radicales, de fondo, si no tenés esos votos, si no tenés ese consenso? ¿Cómo avanzás? Mira, lo primero es con el acompañamiento de la gente, con una fuerte legitimidad social, porque la situación es distinta a la del 2015, y yo les pido que hagamos un ejercicio de memoria. En el 2015, Mauricio Macri perdió la elección general con Scioli 32-37. Ese resultado definió la composición de las cámaras, y eso hizo que nosotros entráramos en franca minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esto no va a suceder porque Patricia Bullrich, y así lo espero, va a ganar en primera vuelta, y esto va a generar que tengamos una amplia mayoría, que lógicamente se puede llegar a acordar. Luis, sabés muy bien que nadie lo niega, pero no vas a hacer reformas laborales en la Argentina acordando con el sindicalismo o con el kirchnerismo. Hace 50 años, Jessica, que tenés las mismas leyes laborales. La ley 2744 es de 1975. Entonces, si vos querés hacer una reforma laboral para incluir a los 5 millones de trabajadores que hoy están precarizados, que hoy no tienen obra social, que no tienen aportes tradicionales, que están en el peor de los mundos y que son desconocidos por el sindicalismo argentino. Y claramente no lo vas a lograr acordando con el sindicalismo argentino, porque viene resistiendo esa reforma desde hace 50 años. Sí, pero te iba a recordar que creo que incluso vos estabas en diputados los 2 primeros años de la gestión de Macri, muchas leyes se sacaron con votos de los gobernadores y con votos de Massa. Y se acordaron leyes importantes. Exactamente, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue el costo fiscal de esas leyes. Esto es, llevamos leyes al Congreso
pero después terminaban aprobadas con un altísimo costo fiscal que teníamos que pagar y esto se ha destrozado las cuentas públicas. Entonces, efectivamente se acordaba, pero el precio del acuerdo era justamente mantener o no bajar tan drásticamente el déficit fiscal que tiene la República Argentina. Cecilia. Petri, ¿cómo le va? Cecilia Uflet lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Primero un punto sobre eso. Para usted entonces el consenso hoy no se puede buscar ese consenso porque no hay plata en la caja para cerrar esos acuerdos. No se puede abrazar consensos con los que quieren mantener y sostener un Estado popular, populista, clientelar y prebendal y piquetero. Es así, con ellos no vamos a cambiar la Argentina. Tenemos que hacer profundos cambios. Entonces, y uno de esos cambios pasa por justamente controlar el gasto público, por equilibrar el déficit que hoy es crónico en la República Argentina. Entonces, estos cambios profundos requieren de mucha firmeza, de mucha fortaleza política, de mucha voluntad, y por eso nosotros creemos que Patricia Bullrich es la persona indicada para llevar adelante estos cambios, y por eso yo le estoy acompañando, además de admirarla. Lo llevo de nuevo a la interna, sí. Porque hasta acá los equipos económicos de los dos candidatos, encabezados un poco en Hernán Lacunza y en Luciano Laspina, venían mostrando mucha moderación y mucho consenso entre ellos sobre las cosas en las que estaban de acuerdo, un plan común, hablaban hasta informalmente de compartir lugares y espacios, ganar a uno o ganar a otro. Ahora, también en estos días empiezan a aparecer diferencias duras ahí, ¿no? Hoy hay un tuit de Luciano Laspina diciendo que el Banco Central está usando 8.000 millones de dólares de los depósitos en los bancos para en las reservas, de las reservas, y cruzando muy duro la idea que dio estos días Lacunza de que el cepo necesita un plazo, un tiempo para desarmarse. ¿No están corriendo el riesgo de romper también los consensos de las medidas que tenían puertas adentro? Con alguien va a haber que votarlas e implementarlas a las cosas. Pero vos fijate que incluso en el propio espacio de la reta hay diferencias entre Esper y Lacunza respecto de los tiempos. Esto será una cuestión que los equipos económicos de Patricia van a calibrar. Lo que yo sí sé y tengo claro es que cuanto antes se salga del cepo mejor y va a ser más fácil. Después los tiempos lo resolverá el equipo económico de Patricia, pero claramente la salida del cepo tiene que ser lo más rápida posible para que sea lo menos traumática posible. Jessica. Si yo te doy a elegir entre Massa y Milei, ¿a quién elegís? Y yo a Milei, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo que necesitamos a la hora de generar acuerdos en el Congreso, me estás hablando, ¿no? Sí, en general, si tenés esa opción. Sí, por supuesto. Si vos me preguntás con quién tenemos mayor posibilidad de generar consensos en el Congreso, yo te digo Milei, porque claramente los dos tenemos o creemos que la principal causa del problema de la inflación en la República Argentina es el déficit fiscal crónico, y ese déficit fiscal crónico en algún momento lo tenés que reparar, porque de lo contrario lo terminás sosteniendo con emisión monetaria. No tenés posibilidades de sostenerlo con endeudamiento, no tenés posibilidades de sostenerlo a través de mayor creación de impuestos, porque has asfixiado a quienes generan empleo y a quienes generan trabajo y a los trabajadores con impuestos. Entonces, la única salida que te queda es la de sostener los desequilibrios fiscales con emisión monetaria, y esto no va más. Y el ajuste lo tiene que hacer la política, claramente. ¿Y tenés contacto personal con él? No tengo contacto. Pues son compañeros en la Cámara. Me lo he cruzado en alguna oportunidad en canales, pero no tengo contacto fluido con Javier Milei. Gonzalo. ¿Qué tal, Luis? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estaba pensando que hoy circula una encuesta, una primera encuesta que nos llegó a todos, que da en primera vuelta ganadora Massa. Y en segundo lugar está Patricia Bullrich y en tercer lugar Milei. Es decir, Patricia le gana la interna a Horacio Rodríguez Larreta, eso quiero decir. Y que en segunda vuelta
se supone que Juntos por el Cambio, todos juntos, le ganan a Massa, siguiendo los números que dan esa encuesta. Mi pregunta es, tu oferta electoral es muy atractiva porque es contundente. Vos hablás de ir contra los piquetes, hablás de... te escuché decir que hay que revisar el Ministerio de la Mujer también. Ordenar la Argentina, que es lo que plantea Patricia. Es muy contundente. Levantar el cepo lo más rápido posible. Sí. Es fuerte, y no es moderada, como lo es la de Larreta. Mi pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes para decirle a los que votaban a Larreta, quédense con nosotros? Que nosotros estamos acá, duros y firmes, y los de Larreta piensan que no, que hay que ir con un consenso, que hay que moderar, que hay que... Por ejemplo, otra cosa que quiero plantear. Patricia dice, los sindicalistas nos tienen que presentar declaraciones juradas, y Larreta se sienta con los sindicalistas. ¿Cómo van a hacer para amalgamar? Porque ese es el gran tema al final, pues la primera vuelta yo estoy seguro que después del 13 de agosto vamos a estar todos juntos. Y también estoy seguro que Patricia Bullrich va a ganar en primera vuelta, más allá de lo que dicen las encuestas. Lo veo cuando la acompaño por la esperanza que genera en miles de personas que se le acercan, la abrazan, lloran, se emocionan. Y ahí es donde vos te das cuenta que hay una fuerte conexión de Patricia Bullrich con la gente, independientemente de lo que digan las encuestas, porque la verdad es que hay encuestas para todos los colores Así y sabores, y yo siempre digo, dime quién paga la encuesta y te diré quién gana. La verdad que hay una fuerte manipulación que se hace a través de las encuestas, pero independientemente de las encuestas, lo más palpable es qué genera cada candidato cuando sale a la calle, cuando sale a actos públicos y las demostraciones de efecto que reciben, ¿no? Rolo. Luis, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal? Vos te has destacado en el Congreso por una serie de leyes que podrían definirse como de mano dura o de endurecer la legislación penal. Quería un poco que nos cuentes y que le cuentes a la gente en realidad lo que estás planteando, lo que están planteando con Patricia en cuanto a terminar con los piquetes o enfrentarlos, enfrentar el narcotráfico, enfrentar el delito. ¿Cómo lo harían? ¿Con qué herramientas? En algún momento vos fuiste impulsor incluso de leyes que pretendían bajar la edad de imputabilidad de los menores en la Argentina. Claro. Entonces, como quizás uno le quedó en el tiempo lo que era el Petri legislador, que en su momento daba notas contando esa postura, hoy que sos candidato a vicepresidente o precandidato, estaría bueno que expliques un poco qué es lo que propones en concreto, ¿no? Bueno, porque porque vos tenés las herramientas para plantearlo, ¿no? Y no el eslogan de vamos a terminar con el delito. ¿Qué harían ustedes? Yo les voy a decir algo. En el año 2018, Patricia Bullrich firmaba el acuerdo Argentina sin narcotráfico, que suponía un acuerdo entre los tres poderes del Estado para combatir el narcotráfico en la República Argentina. De haberse sostenido en el tiempo, hoy no estaríamos viviendo la situación que se vive en Rosario, con la cantidad de muertos producto del sicariato pago por el narcotráfico. Pero volviendo a lo que vos decías, nosotros lo que planteamos es claramente defender a las víctimas, respaldar a las instituciones policiales y custodiar y darle seguridad a la sociedad. Y esto se logra con profundas reformas a nivel legislativo, pero también con acciones concretas a nivel ejecutivo. Ustedes piensen que antes de la ley que se sancionó de mi autoría, los condenados por violaciones a mitad de condena estarían en libertad, o las perpetuas no eran perpetuas. Y lo que nosotros dijimos es básicamente que las condenas se cumplan. Y si una persona la condenan a 20 años, cumplan los 20 años, porque si no están estafando a la víctima, que tiene derecho a que se haga justicia y que esa sentencia se cumpla. Si esa persona salía a los 10 en lugar de cumplir la totalidad de la condena. Y creo que hay muchas reformas que tienen que venir para combatir particularmente el narcotráfico. Una ley que es imprescindible para financiar a las organizaciones criminales es la ley de extinción de dominio. No solamente tenemos que elevar las penas para los narcotraficantes en el país, que está claro que son bajas, sino que además tenemos que financiarlos porque le tenemos que quitar el poder de fuego, el poder corruptor que tienen sobre el sistema, y para eso la ley de extinción de dominio es imprescindible. Y claro que tenemos que discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil. Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas del mundo, junto con Cuba, 16 años de la región, mientras que los países de la región la tienen entre los 3 y los 14 años, las edades de imputabilidad. Porque de lo que se trata es
si efectivamente esa persona comprendió la criminalidad del hecho que realizaba, y a partir de allí sí puede ser juzgada. Pero no solamente se trata de discutir la baja de imputabilidad y la responsabilidad penal de ese joven que cometió un delito grave, sino que también de lo que se trata es de establecer alarmas tempranas para que no llegue a ese estadio, Por supuesto, para que no llegue a cometer ese delito aberrante. ¿Vos con Porque, Patricia impulsarían perdón, una baja de la imputabilidad, Luis? Sí, claro. Sí, claro que yo lo presenté en el Congreso. ¿Por qué? eso te Porque hoy no preguntaba, y se Patricia activan también. las alarmas tempranas. ¿Cómo? Por eso te preguntaba, porque Patricia también, y vos sabés que todo el tema de alarma temprana y eso coincidimos todos, pero el tema de bajar la edad de imputabilidad es como sensible y cae en el medio de la grieta. Por eso te preguntaba cuál es tu postura concretamente y a qué edad llevarían la edad de imputabilidad. ¿Quién se pone del lado de la víctima? Pero el punto es, vos bajás la edad de imputabilidad para permitir el juzgamiento, para permitir que esa persona, si comprendió lo que estaba haciendo, pueda ser juzgada. Y que esa familia que perdió un ser querido tenga la posibilidad de que al que mató se lo pueda juzgar y se lo pueda condenar, porque de la otra manera, ¿qué ocurre? El Estado le baja la persiana y le dice a la víctima que no tiene ningún derecho, porque la ley determina que esa persona a los 16 años o con menos de 16 años no puede ser juzgada y condenada. ¿Y en qué edad la pondrías la edad de imputabilidad? Bueno, en el proyecto que yo presenté, a los 14 años de establecimiento, que es el promedio que establecen los estados en la región y en Europa incluso. Pero es una cuestión a discutir, porque esto es una cuestión que tiene que ser discutida también científicamente respecto de cuál es la evolución y en qué momento se puede presumir que una persona comprende que está matando y acepta las consecuencias de ese hecho. Levinas. La pregunta es sencilla. ¿Cómo garantizás con la fuerza de seguridad, la policía, que en este momento, con el grado de entrenamiento que tienen, con la capacidad que tienen de reprimir y llevar adelante un proceso de represión, de un piquete, de un corte de ruta, de calle, sin generar violencia que puede llegar inclusive a la muerte de gente? Es como, porque pareciera que las fuerzas de seguridad no tienen esa capacidad hoy. Lo hicimos en Mendoza. En Mendoza no hay cortes de ruta y piquetes. Hay que trabajar coordinadamente, primero desplazando a las fuerzas de seguridad, pero también es clave la intervención de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando hay un piquete se está violando el Código Penal. Y ahí es donde rápidamente tienen que intervenir jueces y fiscales para imputar, procesar y condenar a los organizadores de ese piquete. Cuando vos los condenaste, te puedo asegurar que la segunda vez no van al piquete. ¿Sabes por qué no van? Porque, claro, la condena no es de cumplimiento efectivo, pero si son reincidentes, inmediatamente se van a purgar pena de cárcel al establecimiento penitenciario y se termina la joda. Y una vez que vos a los principales cabecillas, a los organizadores de los piquetes, los condenás y los imputás, se te desactivan inmediatamente los piquetes. Pero por eso tiene que ser una respuesta coordinada entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los fiscales, ¿no? Jessica. Sí, quería volver un poco, lo mencionaste al principio cuando Rolando te preguntó por el tema seguridad de Rosario. ¿Y qué haces? Imagínate que asumen 11 de diciembre Patricia Bullrich y vos. ¿Qué hacen con Rosario? Pensando en una intervención de shock, es decir, puede haber una intervención de la provincia o de la ciudad. Pueden enviar fuerzas armadas a Rosario, que fue algo muy discutido, que después, digamos, esa discusión se quedó. De hecho, el gobierno mandó al ejército a hacer, creo que, obras de infraestructura, no sé con qué nivel de avance, enviaron ahí un batallón del ejército, pero ¿qué harían ustedes como una política de shock en contra del narcotráfico en Rosario apenas asuman? Sí. Por supuesto, sin duda, hay que hacer un operativo de saturación. Hay que llevar a Gendarmería, hay que modificar la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional para permitir el desplazamiento de las Fuerzas Armadas. Particularmente, yo lo decía, lo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, para que efectúen tareas de control y vigilancia en zonas de frontera, pero también para que puedan coadyuvar en la articulación del trabajo, por ejemplo, en zonas calientes, sin una participación directa que queda reservada a Gendarmería. Pero sin lugar a dudas tenés que ir con todo el peso de la ley, con todo el poder del Estado, tenés que desalojar a los narcos de Rosario, tenés que hacer allanamientos, tenés que ir por los búnkers y tenés que crear cárceles de máxima seguridad para alojar a quienes hoy está juzgando y condenando por narcotráfico, pero siguen operando
dentro de las cárceles y manejando sus organizaciones dentro de las cárceles. Y ahí tenés que tomar dos medidas. Tenés que restablecer el sistema de inteligencia penitenciaria, porque es increíble que Argentina lo haya destruido a partir de esta gestión, algo que es importantísimo para evitar motines y fugas y para dar cuenta de los delitos que se organizan dentro de las cárceles. Y lo otro que tenés que hacer es la construcción de cárceles de máxima seguridad para narcos y además la inhibición de los celulares. Esa es una ley de mi autoría. Se siguen planificando y organizando delitos porque no se cumple una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación y que establecía la prohibición del uso del celular y además la colocación de inhibidores de señales. ¿Pero qué harías? De Santa Fe dijo, el Ministerio, perdón, termino con esto. El Ministerio Público Fiscal de Santa Fe dijo que 7 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario se organizan y planifican dentro de las cárceles. Imagínate, Jessica, lo importante que es inhibir la señal del celular en las cárceles, particularmente donde se encuentran los narcotraficantes. Sí, coincido, pero volviendo a lo primero que dijiste, que era reformar ley de inteligencia y de seguridad interior, que ahí necesitas votos, volvemos a la discusión inicial, pero en segundo punto, ¿intervendrías la provincia? ¿Y qué haces con la provincia de Santa Fe? Sí, con la policía de la provincia. ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, si irían por la intervención de la provincia, ¿y qué harían con la policía de la provincia de Santa Fe? Tiene que ser un trabajo articulado entre nación y provincia. Se tiene que constituir el comité de crisis que prevé la ley de seguridad interior. Esto es, hay muchas herramientas que ya están vigentes en la ley de seguridad interior y que no se aplican, en donde tiene que haber una tarea articulada entre la nación y la provincia, pero donde tiene que haber, sin lugar a dudas, tratándose de un delito federal como el narcotráfico, presencia de las fuerzas federales, y eso es lo que no hay. Hoy, o vivimos durante estos años, un tire y afloje entre el gobernador de la provincia y los ministros de seguridad, porque los ministros de seguridad no querían desplazar fuerzas de seguridad nacionales a Santa Fe, y esto ha costado vidas de cientos de rosarinos, de miles de rosarinos, por la falta de asistencia del gobierno nacional, por no involucrarse, y en eso hay una clara decisión. Nosotros nos vamos a involucrar en las zonas calientes, no solamente de Rosario, sino en cualquier zona caliente del país. Y con la policía, Luis, y con la policía provincial, porque para darte un ejemplo chiquito, pero no menor, el sábado los monos desplegaron en la despedida de Maxi Rodríguez de Newell's, desplegaron su bandera dentro de la cancha, afuera tenían puestos de venta con merchandising de la banda de los monos, y la policía recién 2 días después allanó el estadio, obviamente no encontró la bandera ni nada, pero digo, ¿qué haces con la policía provincial? Que parece que está en su mayor parte en complicidad. Primero tenemos que reflotar una ley que logramos tratar en el Congreso, pero no se aprobó cuando Patricia fue ministra de Seguridad, que fue la ley anti-barra brava. Esto es clave. Desarticular los negocios que están transversalmente teniendo las barras argentinas en todos los clubes, los negocios criminales, es importantísimo. Y después, podés trabajar con mayor articulación o con menor articulación de acuerdo a si las fuerzas provinciales actúan a la misma velocidad y decisión y determinación que las fuerzas nacionales. Pero sí me parece que es imprescindible un trabajo de articulación. Cuando yo mencionaba el acuerdo de Argentina sin narcotráfico, involucraba a los 3 poderes del Estado y también involucraba a las provincias. Y se firmó con el presidente de la Nación, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los presidentes de las cámaras legislativas, y me parece que son por ahí los acuerdos que porque lo que importa es el contenido del acuerdo. Si vos acordás para ir a luchar decididamente contra el narcotráfico, no si vos acordás para mantener el status quo. Y esto lo tenés que hacer en un trabajo articulado, coordinado con la provincia y con los 3 poderes del Estado. Rolo. Luis, quería volver sobre el tema de las cárceles, que es un problema crónico de la Argentina, como bien sabés, porque hacen falta más cárceles, hacen falta mejores cárceles, más seguras para la contención de los delincuentes de alto perfil, y plata no hay. Es carísimo construir una cárcel, ningún gobierno tiene el presupuesto para hacerlo y se demora mucho. En algún momento Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, coqueteó un poco con la idea de
privatizar cárceles, o sea, como ocurre en otros lugares del mundo, como ocurre en Francia, que se les dé a empresarios dedicados al rubro la concesión, que construyan la cárcel y que el Estado les pague un canon por cada uno de los presos que tienen adentro. Incluso se pueden poner cánones que suban o bajen según la cantidad de presos que reingresen después de salir, o sea, en cuanto a la eficiencia del sistema. ¿Vos tenés algún plan que vaya en ese sentido? ¿Patricia va a proponer algo así? No lo he hablado, no hemos hablado respecto a esta te lo pregunto porque hablar de mejores cárceles sin plata para hacerlas es como, como que seguimos en el mismo barro. La plata está. Vos imaginate que se pueden construir cárceles y la plata está para construirlas. Tenés que reorganizar el gasto y establecer prioridades. Vos citabas el ejemplo que yo daba del Ministerio de la Mujer. Vos tenés un Ministerio de la Mujer que tiene un presupuesto de 54.000 millones de pesos con más de 1.000 empleados, en donde 5.000 van a gastos de personal, pero 49.000 van a cajas de la política, van a organizaciones de la sociedad civil, privadas, que nadie sabe qué hacen, ni cómo asisten, ni dónde están, y para que vos te des cuenta de la dimensión de ese monto, de los 49.000 millones de pesos, con 500 millones de pesos vos construís un hospital. No tengo la cifra precisa de cuánto te puede llegar a estar saliendo o costando una cárcel, porque también depende de si es de máxima o de mínima seguridad, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que desde el 2015 se está construyendo una cárcel para 400 presos en Coronda y todavía no se termina. Sí, claro. Y eso habla de la ineficiencia del Estado. Es increíble que esto pase en Argentina. Es increíble que hayan pasado casi más de 8 años o casi 8 años y no terminemos una cárcel. Pero eso, ¿sabes por qué? No es porque falte plata, eso es porque falta decisión política. Claro. Acá no nos vendamos la paila. Luis, y con el tema de los celulares, está como... faltando una decisión política. ¿Por qué? Porque acá hay una doctrina también, que es necesario decir, que no quiere construir cárceles porque quiere establecer los famosos cupos penitenciarios, que es, no construyamos cárceles para que los jueces, en definitiva, terminen liberando presos porque se cumple con el cupo establecido de población permitida para esa cárcel. Entonces, acá lo que hay que construir cárceles es con determinación y con voluntad y con coraje y hacerlo. Pero si estamos 8 años para construir una cárcel de 400 plazas, estamos en problemas. Sí, lo que mencionabas ocurre en la provincia de Buenos Aires, que está desbordado y lo que termina haciendo la justicia es recomendar a los jueces. Bueno, pero ese es el problema del Zaffaroni, ¿viste? De jueces que alientan las teorías del Zaffaroni de protección a los delincuentes y de protección a las víctimas y a la sociedad, y en definitiva lo que buscan es cuestionar el sistema de penas privativas de la libertad, decir que no funcionan y por lo tanto no construir cárceles. Claro. Y con el tema de los celulares te quería preguntar lo siguiente. Vos hablabas de una ley que vos por lo menos impulsaste, que tiene que ver con los inhibidores en cárceles, que se aprobó. Ahora bien, cada jurisdicción toma decisiones por la suya, sin que esa ley les cambie un poco el rumbo. Digo, en la provincia de Buenos Aires en este momento hay un protocolo para la utilización de celulares. En el Chaco están no solo legalizados, sino casi garantizados. ¿Te acordás el escándalo que se armó el año pasado? Sí, claro. Cuando sacaron una legislación que poco menos que decía que el preso que no tuviera un celular se lo iba a proveer el Estado? ¿Cómo se cambia eso? Porque digo, si ya existe la ley y las provincias toman otras determinaciones, ¿cuál es el camino para lograr que...? Bueno, la ley por lo pronto rige para los establecimientos penales federales, sin lugar a dudas, Esto es, y tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse y se tienen que colocar los inhibidores. Y no se cumple, eso digamos. Respecto de si las provincias que ya adhirieron a la ley tienen que cumplirlo, es una discusión que vamos a dar, porque nos parece que todas las provincias que adhirieron al régimen de ejecución de la pena nacional tienen que necesariamente cumplir con ese requisito. Pero, por ejemplo, hay provincias como Mendoza, donde yo lo planteé y se aprobó en el 2008, cuando era legislador provincial, 2008 te estoy hablando, y todavía no se cumple y se va a empezar a cumplir ahora. Cecilia. Sí, quería volver un poco a los consensos que tienen que ver con el tema de economía. Usted decía que no se puede negociar una reforma laboral con los sindicatos. Ahora, repasando ese proceso, la verdad es que los únicos convenios colectivos que se han reformulado bien han sido en acuerdos entre sindicatos y empresas. Pienso en Esmata, pienso en petroleros, en Vaca Muerta y demás. Y pienso también que el intento en el gobierno de Mauricio Macri de
atacar a Baradel y no la reforma del convenio de los docentes, por ejemplo, terminó siendo un fracaso, ¿no? Personalizar no le ha servido para nada al gobierno de Juntos en el pasado para modificar algo. Sí. ¿Por qué funcionaría esta vez? Durante la gestión de María Eugenia Vidal hizo 62 paros. Sí. Y durante la gestión de Axel Kicillof aplaudió a pie No, yo eso lo entiendo perfecto, Petri. Lo que pienso es que cambiaron ustedes criticándolo a Bar. Yo lo que pienso es que cambió el gobierno de Juntos adentro de Aerolíneas o en el sindicato docente durante el gobierno de Mauricio Macri criticando a Baradel y a Pablo Viró. Aerolíneas terminó con más empleados del que tiene ahora. Pero ¿cómo no los íbamos a criticar? Si los criticábamos porque tomaban medidas de fuerza con una clara intencionalidad política. A ver, había un personalizando docente, sin avanzar en una reforma de fondo, eso quiero decir. Vos imaginate que hacían paro por cualquier cosa, en solidaridad a otras provincias. Entonces, ¿cómo no los vas a confrontar? Porque, en definitiva, lo que está en juego es la educación de los chicos. Entonces, claramente los tenés que criticar cuando hacen política partidaria, cuando se ponen de frente del PJ, para desgastar una gestión y cuando poco les importa la educación. ¿Y con quién se aprueba una reforma laboral o con quién se discute una reforma laboral si no es con los representantes del... A ver, se discute en el Congreso de la Nación y se logran acuerdos en el Congreso de la Nación, claramente. Es el ámbito para discutirla. Pero no puede, pero el punto al que voy... Sin hablar con los representantes de los trabajadores. Mira, tiene la resistencia innata, pero absoluta del sindicalismo en la Argentina. Hubo un antes y un después en la Argentina de la frustrada ley Mucci que hubiese cambiado la vida del sindicalismo argentino. Ustedes se acuerdan, Mucci era ministro de Trabajo de Alfonsín, esa ley establecía la democratización sindical, sí. Se aprobó en diputados y se perdió en senadores por un voto. Esa ley hubiese cambiado diametralmente el destino del país, en donde hoy vos tenés sindicalistas ricos con privilegios eternizados en el poder, que no se renuevan y que defienden un statu quo que claramente les es funcional y que no están dispuestos a hacer una coma. Te puedo asegurar que no están dispuestos a hacer una coma respecto de la legislación laboral. Una legislación laboral que es del siglo XX para un trabajo del siglo XXI, donde claramente cada vez tenés menores posibilidades de incluir a personas en el mundo del trabajo. Entonces, sin lugar a dudas, tenés que ir fuertemente a implementar una reforma laboral en el Congreso de la Nación con los representantes, respecto de lo que vos crees que tiene que ser una legislación que no termine siendo una traba y un obstáculo a la generación de empleo. Mirá, yo he recorrido mucho la provincia de Mendoza en este tiempo y también lo estoy haciendo ahora en el país, y es constante el reclamo de pequeños y medianos comerciantes que te dicen cambien las leyes laborales, porque yo quiero contratar 1 o 2 personas, pero con estas leyes laborales no lo puedo hacer porque no tengo previsibilidad, porque no sé si me aplican la ley de contrato de trabajo, me aplican la ley de empleo y se me disparan las indemnizaciones y termino entregando mi negocio por un juicio laboral. Entonces, sin lugar a dudas, la ley de contrato de trabajo más la ley de empleo que se sancionó en la época de Menem, terminaron poniendo una traba a la generación de empleo en la República Argentina, y eso lo tenemos que modificar. Te escuchaba recién hablando del tema de las cárceles con Rolo, de algo que a mí me parece interesante aclarar como concepto y que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo respecto de si hay o no hay plata. Hay plata. El problema de la plata es cómo se gasta. Cada vez que se discute el presupuesto, en el Congreso y nadie le da pelota, porque a la gente no le importa, los medios tampoco le damos la pelota suficiente. De lo que se trata es discutir eso. Hay guita, bueno, ¿cómo la repartimos, no? ¿Cuáles son las prioridades? Exactamente. Y si vos tenés un problema de narcotráfico y tenés que crear cárceles de máxima seguridad para que no tengan contacto con sus organizaciones criminales, Jorge, claramente tiene que tener prioridad y tiene que tener los recursos y construirse rápidamente. Y esto es lo que no está ocurriendo. Hay 1000 temas para hablar, te propongo en algún momento vengas acá al piso y lo charlamos. Pero por más supuesto, será un gusto. Gracias, viejo, por la comunicación. Placer. Luis Petri, quien hablaba, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich.